Bueno, vamos a continuar explicando el ejercicio, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí?, las intensidades que están pasando por la resistencia 4 y la intensidad que está pasando por la resistencia 5, ¿sí? Como dijimos, ¿sí?, como vinimos viendo, vamos a encontrar las intensidades preguntándonos, ¿sí?, qué voltaje necesito y qué resistencia necesito, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿sí?, utilizo la ley de Ohm, ¿sí?, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Me pregunto, la intensidad de la resistencia 4, ¿sí?, ¿bajo qué voltaje está? Bajo el paralelo 2, ¿sí? Entonces voy a usar el paralelo 2. ¿Y qué resistencia tengo que usar? Y la R4. Bien, excelente. Pongo la R4, reemplazo valores y obtengo la intensidad que está pasando por la resistencia 4, ¿sí? Para encontrar la intensidad de la resistencia 5, ¿sí?, hago la misma, utilizo la misma lógica, ¿sí?, por así decirlo. Yo me pregunto, ¿bajo qué voltaje está la resistencia 5? Bajo el voltaje paralelo 2. Ajá. Y bueno, dividido ¿qué? Dividido la resistencia 5, ¿sí? Entonces, para encontrar la intensidad de la resistencia 5, divido el voltaje paralelo 2, el voltaje de las resistencias, podríamos decir, en paralelo 2, ¿sí?, y divido por cada una de las resistencias para encontrar la intensidad, ¿sí?, que necesito. Vuelvo a repetir, la intensidad de la R4, ¿sí?, es igual a un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje paralelo 2 sobre qué resistencia, R4. La intensidad de la resistencia 5 es igual a un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje paralelo 2, ¿sí?, el voltaje de las resistencias en paralelo 2, vamos a poner resistencias, dividido la R5, ¿sí? Todo eso que está ahí es lo que yo hago acá, ¿sí? Voltaje de la resistencia en paralelo 2. Bien, excelente. Lo mismo que hice anteriormente, realizo acá para encontrar las intensidades, ¿sí? Acá lo que yo coloqué es para que tengamos en cuenta que si yo vuelvo a sumar estos valores me tiene que dar igual al total, ¿sí? Porque la I total viene por acá, viene este punto, se divide, una intensidad va a pasar por R4, otra intensidad va a pasar por la R5, y acá en este punto se vuelven a sumar y son la I total. Eso quiere decir que si yo sumo estas dos intensidades que acabo de encontrar, ¿sí?, voy a encontrar la total, ¿sí? Esa es una medida para saber cómo está mi ejercicio, ¿sí? Bien. Lo último que vamos a encontrar es la potencia, ¿sí? Habíamos dicho que para encontrar la potencia de una resistencia, la potencia que consume una resistencia, entre otras cosas, yo puedo hacer esto, ¿sí? Entre otros cálculos, para encontrar la potencia, yo puedo calcular la potencia, multiplicando el voltaje bajo el cual está la resistencia por su intensidad, ¿sí? Yo tengo que preguntarme entonces, si yo quiero encontrar la potencia de esta resistencia, siempre me tengo que preguntar, hacer introspección y preguntarme, ¿qué intensidad está pasando por la resistencia? Bien, me fijo eso y después pregunto, ¿bajo qué voltaje está esa resistencia? Tomo los dos valores y los multiplico y voy a saber la potencia que está consumiendo esa resistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Yo necesito saber la potencia total del circuito, entonces tengo que multiplicar un voltaje por una intensidad. ¿Qué voltaje? El total, ¿sí? ¿Por qué intensidad? Por la intensidad total, porque yo quiero encontrar la potencia total del circuito, ¿sí? Reemplazo los valores y encuentro la potencia, ¿sí?, total. Para encontrar la potencia de la resistencia 1, me pregunto, ¿qué voltaje tiene la resistencia 1? Vengo para acá arriba, me fijo. El voltaje de la resistencia 1. Bueno, ese voltaje de la resistencia 1 es esto que me dio acá, ¿sí? Bueno, me pregunto, ¿ese voltaje? Bien, excelente. ¿Por qué intensidad? Y por esa resistencia está pasando la I total. Entonces, para encontrar la potencia de la resistencia 1, ¿qué hago? Potencia de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1, ¿sí?, que puedo poner acá incluso voltaje de la resistencia 1 por la I total, ¿sí? Reemplazo los valores y encuentro la potencia de la resistencia 1. Para encontrar la potencia de la resistencia 2 me pregunto, ¿qué voltaje o bajo qué voltaje está esa resistencia?
la resistencia el 2. Entonces voy para arriba y controlo, ¿sí? La resistencia 2, que es esta que está acá, está bajo este voltaje, como sabíamos, ¿sí? Bajo el voltaje de las resistencias en paralelo 1, ¿sí? Excelente. ¿Y qué intensidad está pasando? La intensidad de la resistencia 2, que es esta. Entonces yo tengo que multiplicar el voltaje por el que está bajo el cual está la resistencia por la intensidad de la resistencia 2, ¿sí? Voltaje de la resistencia en paralelo 1 por la intensidad de la resistencia 2, ¿sí? Que es lo que hago acá, ¿sí? Es siempre lo mismo. Tengo que hacer introspección, preguntarme, ver bien bajo qué voltaje está la resistencia y qué corriente está pasando, ¿sí? Y multiplicarlo. Acá, por ejemplo, está la potencia de la resistencia 2 es igual al voltaje paralelo 1 por qué intensidad, por la IR2, ¿sí? Por la intensidad que está pasando por esa resistencia. Vuelco los valores, los multiplico y obtengo la potencia, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la resistencia 3, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para encontrar la potencia de la resistencia 3. Voy a subir para que vean, ¿sí? Nuevamente. Me pregunto, necesito encontrar la potencia que va a consumir esta resistencia, ¿sí? Bueno, ¿bajo qué voltaje está? Bajo el voltaje de la resistencia paralelo 1. Ajá. ¿Y qué intensidad está pasando por la I? Por la R3, la I3. Entonces multiplicando el voltaje de la R paralelo 1 por la I3, obtengo la potencia que va a consumir la resistencia 3. Y eso está puesto acá abajo, ¿sí? La potencia de la resistencia 3, ¿sí? Es igual al voltaje paralelo 1 o voltaje de las resistencias que están en paralelo 1 por la intensidad que está pasando por esa resistencia, ¿sí? Vuelco los valores, ¿sí? Y obtengo el resultado, ¿sí? Me va a dar la potencia que está consumiendo la resistencia 3, ¿sí? Y así sucesivamente con los otros valores, ¿sí? Si yo quiero chequear mis datos, al sumar todas las potencias, ¿sí? Al sumar todas las potencias, la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, la 4, ¿sí? La 5 y la 6, tengo que obtener un valor próximo, ¿sí? O igual a la potencia total, ¿sí? Así determinaríamos la potencia de las resistencias que conforman el circuito.